Bienvenidos a lección 31, Romanos 14, 19. Seguir las cosas que contribuyen a la paz. Introducción. Doy gracias a Dios por ser parte de una congregación que está en paz con Dios entre sí. La división en religión es desenfrenada en el mundo. La división religiosa ha sido llamado el escándalo del cristianismo. Hubo un tiempo en que los hombres intentaron justificar la existencia de partidos religiosos conflictivos, llamado a la situación bueno o saludable o deseable. Incluso se ha escuchado a hombres orar: Señor, te agradecemos por las muchas denominaciones en nuestro país. Pero consideremos la oración del Señor por la unidad. Juan 17, 20, 21. Hoy en día, los hombres rara vez defienden la división religiosa. Si conocen la Biblia, saben que la división es pecaminosa. Nuestra súplica debería ser que los hombres busquen la unidad. La división religiosa es más perjudicial cuando existe entre aquellos que afirman ser pueblo de Dios. Has confundido más mentes, dividido más hogares, causados más resentimientos entre amigos, despreciado más dinero, anulado más trabajo sincero y probablemente ha causado que más almas se pierdan que cualquier otra arma única en el arsenal del diablo. La división es obra de Satanás. No puede ser obra de Dios porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 23. Un momentito. Ese contexto simplemente enseña que en ocasiones la gente del reino de Cristo estará en desacuerdo con la gente del mundo. No respalda ni fomenta la división dentro de su reino. 1. Observa varios pasajes claros de la palabra de Dios. Así que sigamos las cosas que contribuyen a la paz y las cosas por las cuales nos edificamos unos a otros. Romanos 14, 19. Apártese de mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. 1 Pedro 3, 11. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5 y 9. Honroso es para el hombre que apartarse de pleitos, pero todo insensato de envuelve en ellos. Proverbios 23. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y decisiones, no sois carnales y andáis como hombres. 1 Corintios 3:3. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 1. ¿Qué destruye la paz? La contención mata la paz. Como carbones a las brasas y llena al fuego, así es el hombre contencioso para incitar la contienda. Proverbios 26, 21. Así como la leña es para el fuego, una persona contenciosa es para la contienda. La vergüenza destruye la paz.
Vivimos en un mundo imperfecto y somos parte de una iglesia imperfecta desde el lado humano. Tarde o temprano, alguien nos hará daño o sentiremos que lo han hecho. Cuando esto sucede, deja la retribución en manos de Dios. Lee Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito esté, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un espíritu autosuficiente puede traer división. El problema está destinado a surgir cuando una persona insiste en tenerlo a su manera. Muchos tienen la filosofía, lo haré a mi manera o nada. Esto es especialmente peligroso entre los líderes de la iglesia. Los ancianos no deben ser autosuficientes. Tito 1, versículo 7. Los ancianos no deben dominar sobre el pueblo de Dios. 1 Pedro 5:3. Una ambición impía de poder, preeminencia, destruye la paz. Esto ha llevado a conflictos de diversas proporciones, desde peleas hasta guerras mundiales. Ha llevado a luchas y conflictos en la iglesia. Yo he escrito algo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. 3 Juan 9. Una iglesia con un Diótrefes moderno seguramente con el tiempo tendrá discordia. La amargura, la ira y la cólera nos privan de la paz. Quiten de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda maledicencia. Efesios 4:31. Estos rasgos malévolos tienden a romper la paz de una familia, iglesia o comunidad, porque se expresaron en palabras y acciones y causaron daño. Aquí hay dos versículos importantes para considerar. Proverbios 29:22 y 16:32. Quien no puede controlarse a sí mismo no puede manejar situaciones críticas porque es incapaz de tomar decisiones razonables. Enojaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Las preguntas necias y ignorantes provocan contiendas, pero rechaza las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contiendas. 2 Timoteo 2:23. 2 Timoteo 2:24 nos dice el tipo de siervos que debemos ser. El habla corrupto destruye la paz. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. ¿Qué construye un habla corrupta? Las palabras apresuradas crean contiendas. Santiago 1:19. Los chismes y la desamafacción provocan contiendas. El chismoso aparte al amigo íntimo. Proverbios 16:28. Por falta la leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se aplaca la contienda. Proverbios 26:20. La clamoroso debe ser eliminada. Efesios 4:31.
Esto es un clamor a una expresión violenta de descontento. No solo caracteriza a una multitud, sino que ocasionalmente describe reuniones de la iglesia. La palabra equivocada puede ser pronunciada en un momento delicado y toda la asamblea se inflama. El insulto está prohibido. 1 Timoteo 6, 4 y 5. Esto significa insultar, vilipendiar y burlarse. No es cristiano. Número 3, que contribuye a la paz. El reconocimiento de un estándar de autoridad contribuye a la paz. Esto es cierto en el ámbito de los tiempos, pesos y medidas. También es cierto en la religión, que tiene las escrituras como su estándar. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Una mujer le dijo una vez a un predicador que sabía que cierta cosa era así, independientemente de lo que dijera la Biblia. Si cada uno de su propio estándar de autoridad, estaremos irremediablemente divididos. Un espíritu desinteresado crea paz. Considera a Abraham y Lot. Génesis 13, 7 a 11. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. La práctica del regalo de oro trae paz. Mateo 7:12. Devolver bien por mal es una forma segura de promover la paz. Lea Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto es vencer el mal con el bien. Hará que el culpable sienta remordimiento si tiene algún sentido de hombría. Un espíritu fácil de ser tratado produce paz, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente. Santiago 3:17. Cada cristiano debería tener una disposición complaciente, fácil de ser tratado en todos los asuntos de opinión. En asuntos de fe debemos ser inflexibles. Un espíritu perdonador contribuye a la paz. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Lea Mateo 6:12. Y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algunas personas están tan adormecidas que no perdonaron. Esto dificulta tanto al ofensor como al ofendido. Lo siento. Un espíritu paciente contribuye a la paz. Eso significa que somos pacientes cuando nos ofenden. Este espíritu permite que el tiempo medie. El tiempo es un ungüento curativo para los sentimientos heridos. En conclusión, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Este pasaje enseña que no siempre es posible estar en paz con todos los hombres. La paz a cualquier precio es un principio peligroso y no debe ser practicado por los cristianos. Y como cristianos
Deberíamos estar dispuestos a sacrificar opiniones para estar en paz con todos los hombres, pero nunca debemos comprometer la verdad y el deber. Ok, es tiempo para preguntas o discutir. Adelante, Luis. Buenas tardes, hermanos. Un abrazo para todos. Verdaderamente es un momento muy lindo este de encontrarnos en esta plataforma, como dice el hermano Chacón. Es muy bonito vernos a todos reunidos para aprender más de la palabra del Señor. Rocky está escogiendo lecciones que no solamente me afectan, sino que me llenan mi corazón y me llenan mi alma. Hay un principio que estaba estudiando aquí en el capítulo de los Romanos, que es seguir lo que contribuye a la paz en tus relaciones personales. Me acuerdo de mi hermano Bill Sampson, uno de los ancianos de iglesia en East Braden, Chattanooga, y él me decía, Luis, es preferible estar en paz a tener la razón. Y aquellas palabras me tocaron muy, muy profundo. Y verdaderamente la paz contribuye mucho más que tener la razón. Chacón, ¿qué me dices, hermano? Bueno, eso es una verdad axiomática. O sea, es preferible tener paz a tener la razón. Eso quiere decir que a veces nosotros tenemos que dejar que el otro te gane, por decirlo de alguna manera, con tal de no tenerlo de enemigo. E incluso aquí aplica el texto con el que el hermano Rocky terminó. Creo que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque a veces yo quisiera estar en paz con todos los hombres, pero a veces no puedo porque no depende de mí, depende del otro. Entonces, si depende del otro estar en paz, pues entonces me quito la razón y le doy la razón a él. Vale, Seida, ¿quién tienes allí? Seida, ¿a quién tiene? ¿Quién es el gallito ese que tenemos ahí? Ahí voy para ti, hermano. Ahí voy. Mira, ¿qué tú entiendes por edificar a otros? ¿Qué tú entiendes por edificar a otros? Edificar a otros. No se oye. Ok, hermano. Rolando, ¿tú me agarras? Rolando. No se oye. Rolly, la pregunta que estaba haciendo es ¿qué entiendes por edificar a otros? Repite la pregunta ahora. La pregunta que estaba haciendo era ¿qué se entiende por edificar a otros? ¿Qué se entiende por edificar a otros? Sí, señor, esa es la pregunta que es para que está ahorita en el tapete para Para mí ustedes. lo que se entiende es por edificar a otros, que nosotros como siervos de Dios debemos de prepararnos cada día más para ayudar a los hermanos que comienzan, para que ellos en un futuro también puedan adquirir los conocimientos necesarios para que también ellos luego puedan también estar preparados para ayudar a las personas que van entrando, las personas que aceptan el evangelio. Miren, hermanos, ahora me oyen. ¿Me oyen? Seida, ¿me oyen? Sí. Mira, si la iglesia es un cuerpo y tenemos una cabeza proporcional y la cabeza es el Señor Jesús. Ahora, en la iglesia tiene que haber ojos, boca, manos, cuerpo. Entonces, para que sea un cuerpo hermoso, como es el cuerpo del Señor Jesús, hermanos, tenemos que aprender a edificar a otros, para estar todos más o menos en el mismo nivel. Sin embargo, el problema de las iglesias es que hay mucha gente que quiere ser cabeza y nadie quiere ser pies. Ahí en Dos Palmas tenemos a un hermano
que es pura pata. Ese hermano no para. Va para aquí, va para allá, es pies. Y sin embargo, es una de las personas que veo más al lado, a Ulises. Ulises va para aquí, va para allá. Entonces, hermano, edificar a otro es ver cómo nosotros podemos proveer para que otros hermanos que no tengan los mismos talentos que yo tengo puedan prosperar. Ahora, vamos a ir a ver quién más tenemos ahí. Leo, ¿me oyes? ¿Me oyes? Leo, fíjate bien. ¿Cómo vamos a discernir? ¿Me oyes, Leo? Leo, dime si me oyes. Sí, se te oigo. Perfecto. ¿Cómo discernir en algo que es permisible y algo que es un obstáculo en nuestras relaciones en la iglesia? Lo que es permisible y lo que no es permisible. Bueno, ¿tú me oyes aquí? Ajá, perfecto. Lo que es permisible para nosotros realmente es lo que todo nos ha enseñado el Señor, de acuerdo a su palabra. No podemos salirnos de ella, porque realmente es lo que nos enseña el Señor a todo el cuerpo de... Porque no pertenecemos al pecado, sino pertenecemos a la voluntad de Dios, que es agradable, es divina, es perfecta. Eso es lo que permisible que podemos hacer. Lo que no es permisible es desagradecer a Dios, o sea, pecar en cualquier conducta, cualquier forma, cualquier pensamiento. Eso es lo que creo. Miren, hermano, de acuerdo a como yo lo veo, qué es permisible y qué no es permisible. Permisible es lo que son opiniones personales. Las mujeres deben ponerse una falda a la rodilla, por debajo de la rodilla, una falda a 2 dedos por encima de la rodilla. Eso es opinión personal. Ahora, la Biblia, lo que es un precepto, es cuando el Señor te dice, la mujer debe vestirse decentemente. Ahora, ese término decente, yo lo voy a interpretar. ¿Cómo lo interpreto yo? Es diferente. Yo no puedo discutir con si la mujer se afeita las piernas, si no se afeita las piernas. Es absurdo. Por completo. Ahora, ¿qué es permisible? El tener ideas. Bueno, yo creo esto, yo creo aquello. No creo que sea motivo de división. Creo que más bien es motivo de comprensión. Y quiero decirle que muchas veces los débiles en la fe se aferran a cosas porque quieren tener algo en las manos. Ahora, Chacón, ¿cómo tú puedes considerar el impacto de tus acciones en la fe de otros? Bueno, el impacto de mis acciones en la fe de otros tiene que ser, como dice el texto que cogió el hermano para el estudio, para edificación. O sea, si mis acciones son para edificar, va a haber un impacto positivo. Y si mis acciones son para no edificar, va a ser un aspecto negativo. Quizá aproveche aquí para, no para aclarar, sino para contribuir al texto que está en estudio, porque el texto que está en estudio es, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este texto tiene el contexto de los débiles y de los fuertes. Y entonces aquí el problema en esta carta era el asunto de comida, de bebida, de vestidos, de peinados y de comida de ahogo y de sangre y de todas esas cosas. Entonces Pablo lo que está queriendo decir es que nosotros tenemos que esforzarnos por promover la paz, la justicia
el amor y el evangelismo, y no estar discutiendo por comidas, por bebidas, por días especiales, por días de reposo, por ropa y por peinados. Entonces necesitamos ser maduros y con nuestra madurez tratar de edificar, porque eso es lo que nos va a llevar a fortalecernos espiritualmente. Y fíjate que la palabra ahí dice mutua edificación, mutua, está hablando de los débiles y de los fuertes. Muchas gracias. Miren, hermano, ¿hasta dónde yo considero mi fortaleza? Mi fortaleza está no en que yo pueda golpear, no en que yo tenga la razón. Y a veces nos consideramos fuertes cuando aplastamos. No, sin embargo, el fuerte en la fe es aquel que sabe que tiene razón y aún sabiendo que tiene razón en asuntos que no son tan importantes, entonces se ríe y dice, bueno, punto. Y seguimos adelante. No podemos destruir relaciones. No podemos destruir relaciones. Rolando, ¿tú te acuerdas de cuando aquella persecución contra Alfredo Aguilera? Que si Alfredo Aguilera decía, que si Alfredo Aguilera hacía, que si Alfredo Aguilera no sé qué cosa. ¿Y qué es lo que hacía? Destruir la iglesia. Alfredo Aguilera era una persona que trabajaba como un animal. Trabajaba duro. Alfredo Aguilera yo lo admiraba mucho porque él y Ania Palacio trabajaban duro. Sin embargo, los habaneros lo que veían era si hacía esto, si hacía aquello. Hermano, yo cada vez que pasaba por Ciego de Ávila tenía que pasar por la casa de ellos a darle un abrazo a cada uno de ellos. ¿Por qué yo voy a inmiscuirme si habla de esto o habla de aquello? No me está hablando de cosas que son principios bíblicos. Está hablando de asuntos personales. Entonces, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? Cuando la basamos en la palabra del Señor, no la torcemos para que nos fije a nosotros. Ahora, André, ¿me oye, hermano? André. No se oye bien aquí nada. Zaida, ¿tú me oyes? Zaida, ¿me oyes? Sí. Estamos con muchos problemas, con dificultad. Ok. Entonces, Leo, ¿tú me oyes? Leo. ¿Me oyes? Dime si me oyes. Nosotros vivimos viendo palmas aquí. ¿Me oyes? Mira. ¿Cómo? Dime. A ver, ¿cómo manejar la diferencia entre lo que es convicciones personales entre tú y otro cristiano? ¿Cómo tú manejas esa diferencia? Tú y yo tenemos puntos de vista diferentes. ¿Cómo manejamos esa diferencia? Bueno, eso es en principio general. Realmente puede haber diferencias, por lo menos en la forma de entender la palabra, pero no podemos separarnos como el cuerpo del Señor, ¿ya? O sea, tenemos que tener por lo menos el mismo principio de que Jesucristo es una sola idea, una sola palabra. Nosotros no podemos estar difundiendo, aunque tengamos diferencias de pensamiento, pero somos el mismo cuerpo de Cristo y tenemos que tolerarnos uno a otro y soportarnos uno a otro. No podemos dividirnos. Ahora, si la doctrina es sana y está en nosotros, no podemos evadir nada de la palabra. Un ejemplo. Mira. Ajá. Hay personas que creen en el milenio, de los mismos cristianos, de la misma iglesia de Cristo. Hay algunos que creen en el milenio, otros no creen en el milenio, ¿ya? Pero eso no puede separarnos del amor de Dios. Amén. Mira, hermano, yo me acuerdo que estaba hablando una vez con un hermano y él estábamos discutiendo la actitud de otro hermano hacia el trabajo en la iglesia. Y entonces este hermano lo miraba de esta forma y yo veo que la actitud de este hermano del otro es débil. La actitud del otro hermano es débil. Pero ¿qué pasa?
Yo le digo a mi hermano fuerte, le digo, mira, en un cuerpo hay de todo, hay muchos miembros. ¿Tú no crees que en el cuerpo también haya un fondillo? ¿No crees que en el cuerpo hay un fondillo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú no tienes el fondillo? Te mueres. Tú como cuerpo te mueres, porque si tú no defecas, si tú no orinas, te mueres. Entonces, nosotros como iglesia tenemos un cuerpo, y en el cuerpo también hay personas que son así. Y esas personas, tú no las vas a cambiar. No la vas a cambiar, y tampoco tienes que matarla ni cortarla. Simplemente tolerarlo es la palabra. Ahora, André, ¿me oyes? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer para no causar tropiezos a otros en Cristo? ¿Qué Sí, hermano, sacrificio? buenas noches para todos los hermanos. Nosotros como cristianos, una vez que somos bautizados y emprendemos el camino de Dios, es un camino bien difícil, porque vamos a enfrentar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar dispuestos a darlo todo, todo, renunciar a cualquier cosa por tal de no servirle tropiezo a un hermano, por tal que la iglesia salga edificada, ¿verdad? Porque todos somos miembros de ese cuerpo y cada cuerpo tiene su función específica, pero también tenemos que estar pendientes a muchas cosas. Es decir, podríamos ser, ¿cómo decirle? Por sacrificarlo todo, debíamos estar como el termómetro, ¿verdad? Pendiente ahí a lo que hace falta, estar alerta de todo. Y si estoy haciendo algo que pueda perjudicar a un hermano, que le pueda servir tropiezo, tengo que, ¿cómo se llama? Que dejarlo de hacer, aunque sepa, porque tengo la libertad en Cristo, que es correcto. Pero a veces tenemos que, por amor al hermano, dejar de cosas. Bien, dejarlo todo. ¿Para qué? Para que salga victorioso nuestro Señor Jesús en esta vida que comenzamos, ¿verdad? Entonces, amén. Con respecto a la pregunta, esto es lo que le quiero decir. Sacrificarnos y dejar de hacer lo que tengamos que dejar de hacer, o hacer lo que se tenga que hacer para que Cristo gane. Amén. Mira, hermano, te voy a hacer una pequeña historia rápida. A mí me quisieron hacer mucho daño. Personalmente, yo pienso que el celo dentro de la iglesia es destructivo. Pero ¿qué pasa? Esta persona que utilizó toda su influencia, poder y dinero para destruirme, lo que hizo fue subirme. Entonces, yo llegué a muchas conclusiones en aquel entonces. Me enfermé del corazón, me enfermé de la presión, porque quise tomar venganza por mí mismo. Pero ¿qué pasa? El Señor te decía, mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Ahora mismo hay 2 causas de juicio contra ese hermano. Una en la corte en Atlanta y otra en la corte en Miami. Y cada vez que este señor viene para acá, yo no sé, porque me lo dicen. Y mi intención es, voy a llamar a la corte para que lo fastidie. Sin embargo, me pongo a orar y el Señor me dice, no puedes hacerlo. Estás tomando venganza por ti. Y entonces aquello me hace sentir culpable, porque yo quería tomar venganza. Y cojo y me calmo. Y el otro día estoy hablando con un hermano y me dice, si tú supieras que aquí hay una persona de la iglesia en Hialeah que le dijo a este señor, te estoy esperando para meterte preso. Eres un ladrón, eres mentiroso, eres esto y eres aquello. Y te estoy esperando con la ley en la mano. Ven. Entonces, yo me puse a pensar, y tienes que llorar, porque los sentimientos tuyos están para eso. El sentimiento, cuando a ti te quieren aplastar, es duro, es difícil, pero sin embargo no contribuye al cuerpo del Señor ni a su iglesia. ¿En qué posición te pones tú cuando quieres tomar venganza contra alguien? Cuando el Señor vuelca todo eso, como dice José en Génesis 31, ustedes pensaron mal contra mí, mas el Señor lo volvió para mucho bien, para que mi pueblo
Y yo creo que la causa por la que yo estoy aquí hoy con ustedes y quiero involucrarme con ustedes, contigo, quiero involucrarme, es porque todas estas cosas que me hicieron mis hermanos, el Señor las promovió o las permitió para que yo pueda estar con ustedes hoy, para que yo conozca a Rocky, para que yo conozca a Chacón. Y verdaderamente es una causa de gozo, porque todo cuanto pasa en tu vida es para bien. Hay que aprender a controlarse y a sacrificar todo el ego, el yo. Hay que sacrificarlo, porque todo tiene un propósito en el Señor. Ahora, es difícil ver ese propósito. Si tú no eres capaz de verlo, te enfermas. Entonces ahora tengo que andar con 10 millones de tabletas, de pastillas, por esto y por aquello, porque fui muy terco. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Es un privilegio para mí estar con ustedes. Ese privilegio se lo debo a mi Señor, que Él permitió que aquellas cosas pasaran para que hoy yo pueda reunirme con ustedes. Y hay que ver la voluntad de Dios, aún en las acciones malas. Por eso, hermano, hay que estar dispuesto a sacrificar todo, tu orgullo, tus preceptos personales, no eclesiásticos, porque yo peleé, yo supe pelear en todos los niveles por los preceptos de la Biblia. Cuando me decían, no, puedes hacer una iglesia en los pueblos grandes. Dije, no, la Biblia me dice a mí que tengo que predicarle a todo el mundo y yo tengo el propósito de hacer una iglesia en cada barrio. y es lo que vamos a hacer. No sé cómo, no sé si soy yo sé que ustedes sí lo van a hacer. Entonces, es una satisfacción muy grande ver cómo los preceptos que vienen del Señor te elevan a niveles superiores. Ahora, vamos a buscar el punto de qué manera fomentar un ambiente de paz en medio de los desacuerdos. Rolando. A ver, ¿cómo fomentar? ¿Cómo crear un ambiente de paz en medio de desacuerdos? Bueno, hermano, le voy a hablar. Ajá. Mire, aplicando lo que dice la palabra de Dios. A veces nos convertimos nosotros mismos en tercos. Y si estamos en desacuerdo, vamos a poner en la posición del otro y ver su punto de vista y hacerle ver también el nuestro. A lo mejor en parte tenemos los dos un poquito de razón y llegamos a un consenso y apartamos lo negativo que tenemos de uno y el otro, llegando a una conversación agradable, una conversación con mucha paz. Y entonces nos ponemos de acuerdo y logramos, a veces es difícil lograrlo porque lleva su tiempo, ¿me entiendes? Literalmente estoy hablando que lo logramos, pero a veces se puede coger una semana, 15 días, un mes, pero hay que tratar porque tenemos que limar esa limaña, porque somos parte del cuerpo de Cristo, fuimos todos bautizados en un mismo bautismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une? Nos une a un Padre celestial que es el que nos guía a través de su palabra, a través de las escrituras, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado. Y buscar ayuda, porque no solamente, por ejemplo, con mi hermano Dionisio, que estemos en desacuerdo, y a lo mejor, ¿verdad? Pero necesito la ayuda de otro hermano espiritual, hermanos de la iglesia, que tengan conocimiento. A veces los conflictos se forman y buscan de afuera, y el de afuera, ¿qué te dice? Dale un palo, ¿verdad? Y esa cosa no está conforme a las escrituras. Sin embargo, conforme a la Biblia, lo que nos enseña con la ayuda del hermano espiritual, los están capacitados porque hace falta buscar ayuda. Cuando los conflictos están, uno solo no lo puede resolver. Hace falta la ayuda, porque entonces yo soy la mano, pero necesito el ojo que me guíe. ¿Me entiendes? Y no tengo oído para oír, y aquel que está allá es el oído que me hace oír a mí. Y así todos unidos en comunión podemos lograr a la paz. Miren, hermano, ¿se acuerdan ustedes el libro de la reina Esther y Mardoqueo? Mardoqueo dice una palabra increíble y maravillosa. Quizás para un día como este, el Señor te puso ahí. Si nosotros viéramos
que para un día como hoy el Señor nos pone ahí, miren, la solución es un café. Miren, la solución es una comida. Vamos a comer, hermano, vamos a conversar, vamos a comunicarme. La solución es la comunicación fluida entre las partes. Y siempre que hay un café y un ambiente de paz, hermano, siempre hay un acuerdo. Yo recuerdo que siempre que llegaba a Santa Rita, hay un lugar en Santa Rita que ahí te derrites como la miel. Se llama Elena. Me acuerdo que le dije a Yamirelis, te dejé algo en casa de Elena en Santa Rita. Ay, Luis, ¿cómo voy a llegar a casa de Elena si yo no sé nada de Santa Rita? Y Santa Rita es un pueblo grande. Yamirelis, cuando te bajes de la guagua, en la parada preguntas por la casa de Elena. Ay, Luis, tú estás loco. Ok, haz la prueba. Después me decía avergonzada, Luis, tienes razón, nada más que me bajé de la guagua y pregunté, ¿dónde vive Elena? Y me dijeron, ven, que yo te voy a llevar. A Elena la conocen los perros y los gatos. ¿Por qué? Cuando tú llegas a su casa, siempre hay un café y un plato de comida. Y te sientas a conversar con ella. Y todo el mundo alrededor de la mesa de Elena conversa y cede. Y ahí pasamos los momentos más lindos. Hermano, una comida. Yo quiero cada vez que voy, quiero reunirme con mis hermanos y los reunimos en la mesa. Y creo que una de las cosas que hemos logrado afinar más la puntería todos nosotros es porque siempre que vamos, nos sentamos a la mesa. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, se bajan las defensas de ataque y el amor fluye. Fluye porque es todo en una mesa, todo fluye, hermano, y es lo que construye el cuerpo del Señor. Entonces, todo lo que podamos hacer por la unión, por la iglesia, todo siempre es provechoso. Y hay alguien que es el que nos va a pagar. No me va a pagar a mí nada. Quien paga es el Señor. Entonces, miren, cuando usted tiene sus manos así, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene sus manos así, te dice, oye, el que da lo que tiene, a pedir se queda. ¿Sí? Pero cuando yo tengo mi fe en mi Señor, yo doy lo que tengo y el Señor me pone más y la mano se me hunde. ¿Es así o no es así, Chacón? Cuando tú provees y eres una fuente de bendición para otros, eres un canal. Y ese canal, hermano, es el que todos debemos buscar. Fomentar un ambiente de paz en medio de desacuerdo. No me pongo a discutir con nadie, excepto asuntos importantes. Cuando estaba hablando con dos hermanos mentirosos, trabajamos esto, trabajamos lo otro. Mira, si yo falto a trabajar 15 días, no me lo pagan. ¿Cómo tú vas a decirme que te vas a meter 15 días aquí y 15 sin trabajar y que yo tengo que pagarte? No, compadre. Estás mintiendo. Eres mentiroso. Si tú no trabajas 15 días, tú no sirves para el trabajo. Y es así, hermano. En la finca, el hermano Andrés, si tú no trabajas en la finca, se pudre, se llena de hierba. Tienes que trabajarla en la viña del Señor. Tenemos que trabajar. ¿Cómo? De común acuerdo. ¿Cómo? En comunión. ¿Cómo? Como ustedes lo están haciendo. Ustedes están haciendo un trabajo maravilloso. Y yo, si tengo que alabar algo a mi hermano Rolando, y le decía a Rocky, yo no escogí a Rolando, el Señor fue quien lo escogió. Porque todo está fluyendo tan bien como en Génesis 31. Cuando los hermanos se despidieron y fueron a buscar a Jacob, y iban en armonía. Era algo lindo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Fomentar el ambiente de paz. Ahora, Jacob, voy para ti. ¿Cómo tú evalúas una acción tuya, si edifica o destruye la fe de otros? Con la regla de la fe, hermano. O sea, yo tengo mi regla de fe. Ajá. Y si esa regla de fe a mí me está diciendo que estoy actuando bien, es porque estoy edificando. Y si esa regla de fe me dice que estoy actuando mal, entonces estoy haciendo lo contrario, es decir, sirviendo de tropiezo o sirviendo de hostilidad, porque son dos cosas, o se contribuye a la paz o se contribuye a la hostilidad, al desorden
y a lo que no va con la Biblia. Entonces es simple y sencillamente, y nosotros estamos obligados a la edificación, es decir, a fortalecer espiritualmente a los hermanos con mis actuaciones. Miren, los hermanos en Dos Palmas me mandaban una foto y yo les pido, mándenme fotos, porque una imagen habla más que 1000 palabras. Y estaban los niños aquellos súper contentos y felices. Yo me demoré 6 meses buscando si los lápices, si las cositas estas fosforescentes, si aquello, si lo otro, si los juguetes que volaban. 6 meses estuve yo. Ellos estuvieron un día o dos. Pero dice Viviana me decía, Luis, qué alegría, qué gozo más grande. Y ya todo el esfuerzo que nosotros pudimos hacer, Rocky y yo, porque siempre que hacemos algo, lo hacemos entre el hermano Rocky y yo. Entonces, todo ese esfuerzo que hemos hecho nosotros no se gastó en un día, pero ese día fue una felicidad tan grande en los niños. Y Rocky me decía, ¿qué es esto? Yo, están festejando los niños de la iglesia. Y hermano, todo lo que tú haces, si lo mides por ese patrón, ¿qué produce? Si produce felicidad y alegría, es bueno. Estás edificando. Ahora, ¿cuándo vas a ver? Cuando estás destruyendo. Se ve, hermano, se ve cuando la persona huye de ti, cuando la persona te evita, cuando la persona no quiere estar contigo, cuando la persona falta a la iglesia. Si la persona falta a la iglesia, yo voy a visitarlo. Y si voy a visitarlo no es para decirle, oye, chico, no, hermano, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué te pasa? Hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Y usted ve que cuando usted va a su casa, en lugar de medirlo o criticarlo, usted le ofrece su corazón. Mire, usted está salvando un alma del infierno. Y es así. Ahora, vamos a terminar. No veo a Rolando. Rolando, no te veo. Rolando. Hermano, Rolando no se siente muy bien. Está Ok. dispuesto. Ponme entonces con Disney. Disney, Ah, ya va a meter en él. ¿me oye? Diga, hermano. Mira, ¿qué papel juega la conciencia en tus decisiones? ¿Y cómo tú puedes saber si lo que estás haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo tú sientes en tu conciencia lo que estás haciendo, si es para Dios o para el diablo? Amén. Hermano, ¿cómo yo puedo ver lo que estoy haciendo para Dios? Siempre y cuando nos guiamos por la palabra de Dios, a través de la enseñanza que Jesús nos dejó, a través de los apóstoles y fundamentalmente su doctrina, haciendo lo que le agrada a Dios. Es decir, cuando vemos que los hombres ponen mandamientos, y como Jesús a aquellos fariseos que estaban acusando con respecto al tributo, que le decían que lo querían a través de la palabra, y que él creía del tributo, y le enseñaron la moneda que tenía la insignia y la cara de él. Y entonces él le dijo, yo leer la imagen que estaba ahí, dice el César, dice, bueno, dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, que nosotros como hijos de Dios debemos cumplir sus mandamientos y hacer la voluntad de Dios y cumplir también con las autoridades, ¿no? Porque como cristianos debemos obedecer a las autoridades porque están puestas por Dios. Es decir, que debemos ir aparejados. Mientras cuando las autoridades no nos impongan de que debemos de adorar a Dios. Mira, hermano, qué lindo eso que tú me dices. Yo recuerdo las montañas del Escambray son tranquilos. Yo nunca tuve un solo problema para entrar allá en las iglesias que mi hermano César y yo establecimos en todas esas lomas. Íbamos a Guayabal, Guayacane, a California, El Marino, La Loma, y en todos esos lugares teníamos casas de culto. ¿Qué pasa? Cuando usted predica la palabra y solamente la palabra, hermano, es el Señor quien edifica y tu conciencia va bien.
Y los gobernantes saben lo que tú estás haciendo, de frente y de espalda. Ellos lo saben. Entonces, si nosotros ahora como iglesia nos ponemos al servicio de la comunidad en el Señor, que es mi propósito, ustedes van a ver cuando tengamos esas fincas produciendo, cuando vayamos, como lo que quiero hacer con mi hermano Andrés, lo que quiero hacer con mis hermanos, el músico, con mi hermano el negro, ahí en la Curía. Ustedes van a ver cómo estas fincas van a empezar a producir y nosotros vamos a mantener la casa de huérfanos, porque es un mandamiento bíblico, y vamos a ayudar a las mujeres de nosotros y vamos a ayudar a los ancianos nosotros. La fe pura y sin mancha es esta. Te lo dice Santiago. Entonces, hermano, cuando los gobernantes vean lo que tú haces, no lo que tú dices, entonces tú vas a ver que vas a caminar en paz y vas a trabajar y vas con tu conciencia muy limpia y te vas a asegurar que estás alineando a la voluntad de Dios. Estamos predicando el reino de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, si yo quisiera, dijera a mi padre, mándame 10 legiones de ángeles, y mi padre los mandara, pero no, hermano, nos toca a nosotros hacer una diferencia. Nosotros somos la luz, somos la sal. Cada vez que yo cocino se me olvida la sal. Y dice mi esposa, compadre, tú no sabes cocinar solamente porque no le eché sal. Y es verdad, porque estoy pensando en esto y en aquello y hago la comida los días que me tocan. Hago la comida rápido y siempre le falta la sal. Estoy pensando en ustedes, estoy pensando en mi trabajo, estoy pensando en muchas cosas a la vez. Se me olvida lo que estoy haciendo. Nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos la imagen viva de Jesús, del Dios vivo. Nosotros somos la proyección del evangelio en donde estamos viviendo. Y por las acciones de nosotros, el mundo nos va a juzgar. Ahora, si nos ponemos a estar peleando unos con otros, ahí donde hay división y contienda, no puede estar el Espíritu de Dios. Y por eso yo los admiro mucho a ustedes ahí en Palma Soriano. Los admiro porque ustedes saben lograr las cosas, porque ustedes se reúnen como iglesia, como familia. Cada vez que yo los veo a ustedes, me da envidia, porque así vivíamos nosotros en mi casa. En mi casa todo el que entraba venía y comía. Todo el que venían los hermanos de San Germán, que se va a operar no sé qué cosa, el hijo de esto, el otro que se va a operar. En mi casa siempre había el cuarto de nosotros para la visita. Y cuando venían los hermanos americanos, también tenían el cuarto de nosotros. Entonces, hermanos, ¿dónde está la bendición? En hacer la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Esa es la convicción de mi conciencia. Y nosotros todos, en lugar de estar mirando lo que hacemos así WhatsApp, debiéramos mirar para el cielo y lo que podamos hacer, la proyección o el efecto que pueda tener. Y quiero decirle que vamos a hacer grandes cosas en el Señor. Andrés, vamos a hacer grandes cosas en el Señor, porque vamos a poner a producir esa finca tuya y vamos a tener muchas abejas. Ya tengo los trajes de las abejas, ya tengo el echahumo, pero eso es mío, de mi dinero, para mis hermanos. Yo quiero bendecir a mis hermanos. Ya tengo la turbina para mi hermano Andrés, para echar agua, para esto, para aquello. Vamos a hacer las cosas, hermanos, para la gloria de Dios. Y ustedes van a ver que allí, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y cuando ustedes oyen la palabra delicioso, no me vengan a decir que es bonito, que es un atardecer delicioso. Es un cheesecake, es un dulce, es un flan de leche, como lo hacían allá en Cuba. Y usted cogía aquel flan y lo mordía y se le derretía en la boca. Así se siente mi Padre que está en el cielo cuando nosotros todos nos reunimos, para no solamente para alabarle, sino para hacer su voluntad en la comunidad, en la iglesia. ¿Alguien, Chacón, que quiera decir algo? Bueno, lo último que yo puedo decir es haciendo una paráfrasis del versículo 20, que es el que sigue después del que el hermano Rocky predicó. No destruyas la obra de Dios por causa de tonterías. Aquí dice por causa de la comida. Es simple. No destruyas la obra de Dios
por causa de tonterías, de opiniones. Y cuando vayamos a discutir, hay un dicho que dice, el sabio cambia de opinión, el tonto nunca. Entonces es mejor ceder y no el hecho de querer salirme con la mía. Mejor cedo. Obvio, estamos hablando de asuntos de opinión, por supuesto, ¿verdad? Muchas gracias. Amén. Hermano, para terminar, ¿tú me oyes bien, hermano? El que tiene el teléfono. Dinday, ¿tú me estabas oyendo bien? Sí, hermano, sí. Sí. Perfecto. Todo está ¿Ves bien por acá. qué? ¿Sabes por qué lo oímos bien? Porque yo le apagué el micrófono a Zayda y el micrófono de Leo. Habían 3 micrófonos encendidos, ninguno se oía. Entonces, para la próxima clase, vamos a fijarnos. Cuando estemos en la persona que esté hablando, apaga los otros micrófonos y dejamos ese encendido. Y ustedes van a ver. Hermano, tú mismo, despídenos en oración, por favor. Oremos. Amado Dios Padre, que hermoso los cielos. Gracias en esta noche que estábamos reunidos aquí, Padre, como un cuerpo, Dios, para alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad, oh Dios. Guía nuestro paso, Dios, para que podamos servir como es digno de ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú sabes todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, oh Dios. Cuídanos, Dios, y en ti nos encomendamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.